gustaría leer, aunque no voy a concentrarme en este versículo, vamos a seguir viendo Romanos. Hemos visto el capítulo 1 y me gustaría seguir hoy con el capítulo 2. Pero me gustaría leer este versículo para que lo tengamos en mente mientras vemos el pasaje de Romanos. Dice Jeremías 17, versículos 9 y 10. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, dice esta versión que es la de las Américas. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. Y dice que ¿quién lo comprenderá? O sea que es el Señor el que comprende nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Nosotros mismos no lo podemos llegar a comprender como Él nos conoce a nosotros. Escuchaba a Rebeca y me acordaba de algo que escuché hace poco. Es una frase muy hecha últimamente, pero que es cierta, que dice que cuando Dios hizo el mundo, el cosmos, el universo, Dios hizo de la nada lo que existe, pero cuando Dios tiene que coger un corazón como el nuestro y convertirlo en algo bueno, es mucho más milagroso, porque tiene que coger una masa que está corrompida, una masa que está para ser destruida, arruinada, quemada en el infierno, y sin embargo Dios la convierte con un milagro que podríamos decir en ese sentido superior a crear de la nada algo. Así que Jeremías bien dice aquí, no quiero tocar nada que haga ruido, bien dice aquí Jeremías que el corazón es engañoso, sin remedio. ¿Quién lo conocerá? El Señor. Teniendo eso en mente, vamos a ir a Romanos y nos quedamos ahí. Yo tengo muchos versículos para decir, pero son muy conocidos, entonces no los vamos a buscar. Todos los voy a ir diciendo, pero vamos a leer Romanos capítulo 2. Cuando preparaba la charla, por supuesto uno cuando prepara la charla, como nos pasa a todos, tienes en mente que no puedes decir nada que no diga la palabra que vas a compartir. No nos queremos alejar de lo que dice esta palabra. Vamos a leer los 5 primeros versículos. Y la verdad es que lo primero que vino a mi corazón es que yo espero que con todo mi corazón que en esta mañana los 5 versículos que voy a compartir no sean para ninguno de los que están aquí. Ojalá que no haya ninguno que necesite escuchar lo que yo voy a compartir hoy. Pero también el Señor me dijo claramente, si hay uno que lo necesita escuchar, va a ser bueno que lo digas y que no te apartes de lo que dicen los 5 versículos de Romanos. Y también el Señor me dijo, cuando terminé de preparar la charla, tú lo necesitas escuchar. Tú mismo eres el que tiene que estar escuchando eso que el Señor dejó ahí en la palabra, porque yo tengo que hacer muchas veces un autoexamen y saber dónde estoy poniendo mis pies, si estoy confiando realmente en el Señor como debo confiar o no. Así que con esa introducción vamos a leer los versículos de Romanos 2. Y dice, hasta el versículo 5, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Yo conté en 5 versículos por lo menos
8 palabras que tienen que ver con el juicio de Dios o que hablan acerca del juicio. Y ese es el tema del cual habla estos primeros versículos, el justo juicio de Dios. Literalmente en el versículo 2, cuando dice, sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas, literalmente es que el juicio de Dios es conforme a la verdad contra los que practican tales cosas. El juicio de Dios es conforme a la verdad. El juicio de Dios no es conforme a lo que yo creo que está bien. El juicio de Dios no es conforme a lo que mi imaginación cree que está correcto. Y el juicio de Dios no es conforme a nadie, a ninguna regla, porque Dios no tiene a nadie sobre Él. Él es la regla, Él es la perfección, Él es absoluto, Él es soberano. Así que cuando Dios juzga algo, puedes estar seguro que está bien. No hay más que decir. Es correcto el juicio de Dios. Por eso el justo juicio de Dios es según verdad contra los que practican tales cosas. Como hemos visto anteriormente en el capítulo 1, habíamos visto lo que había pasado y cómo Pablo estaba desarrollando la culpabilidad del ser humano, cómo todos somos culpables delante de Dios. Ahora, como nos dice nuestro pastor repetidamente, cuando tú empiezas a ver la palabra que dice por lo cual, por tanto, pero, así como, de esta manera, etcétera, tienes que acordarte un poquito lo que el autor, en este caso Pablo, está hablando anteriormente. Y él se está refiriendo a la lista que él dio desde el versículo, podemos hablar del 18, la lista está más adelante, pero del 18, cuando Dios habla y acusa a través del apóstol Pablo por el Espíritu Santo y dice que la ira de Dios se revela, ¿no?, contra los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y luego os acordáis que habla de que el hombre cambió la verdad de Dios, que el hombre cambió la gloria de Dios, que el hombre cambió inclusive el uso natural de su propia naturaleza, y entonces Dios lo entregó porque el hombre se rebeló, porque el hombre no quiso prestar atención a la vida misma, porque la misma revelación, la naturaleza, el cosmos, el universo, la misma conciencia nuestra nos habla. Dios dejó una ley marcada ahí, aunque no leas la Biblia en tu vida, hay algo en todas las tribus, inclusive más indígenas, aunque cometan ciertos actos que son condenables, aún así hay rastro de la ley de Dios en sus cabezas, en el sentido, esto está bien, esto se debe hacer y esto no se debe hacer. Es algo que Dios dejó ahí en el ser humano, que no ha hecho con otra criatura que no seamos nosotros. Entonces Pablo apela a esto y dice, aparte de la naturaleza, tienes tu conciencia, y como has querido cambiar, no has querido dar gracias, no has querido cambiar la gloria de Dios, has querido dar gracias a Dios, etcétera. Entonces Dios, por esa resistencia del corazón humano a la obra del Señor, Dios te ha entregado a todo eso que está tan feo ahí, esa lista que está tan grave, del versículo 28 más o menos hasta el final del capítulo. Entonces dice, por lo cual no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Al principio, cuando uno lo lee corrido del 1 al 2, parece que, está en orden el pasaje, pero cuando uno lee un poquito más profundo, dice que parece que hay algo raro aquí, porque parece que Pablo tenía hambre o ganas de tomar un café y se fue a prepararse un café y volvió y siguió escribiendo. ¿Por qué digo esto? Porque está hablando, está argumentando y de repente habla con otra persona. Parece que está hablando con otra persona. Dice, de repente tú, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, esto está mal. ¿Con quién está hablando? Más adelante, como hoy no lo vamos a ver, pero más adelante, al final del capítulo, es claro, ahí lo vemos. Al final del capítulo vemos que está hablando con el judío, principalmente. Está hablando con una persona judía que tiene la ley de Dios, que está de acuerdo en todo lo que está diciendo. O sea, Pablo está presuponiendo, me estás escuchando, me estás dando la razón, sin embargo, tú tampoco tienes excusa.
Es como si estuviéramos aquí y yo estaría ahí abajo con vosotros, para no poner el ejemplo de nadie, y alguien estaría diciendo lo que yo estoy diciendo y me diría, pero tú, Fran, también. Tú, Fran, también tienes el mismo problema, aunque no estés en esta lista tan aberrante. Aunque no estés practicando el robo, ni el adulterio, ni estés matando, ni hayas cometido homicidio, tú estás ahí, no estás en otro lado, estás en el mismo sitio. Y eso es lo que Pablo nos quiere decir aquí. Él se lo decía al judío primeramente, pero hoy en día nos lo podría decir a nosotros. Nosotros somos el pueblo del libro, nosotros también tenemos hoy la palabra, sabemos lo que hay que hacer. Y sin embargo, Pablo no deja pasar esto en la iglesia de Roma, y creo que el Señor lo dejó aquí en la palabra porque no nos lo deja pasar a nosotros. Como decía yo al principio, tenemos que también nosotros estar seguros en dónde estamos, y por eso está aquí. Así que el Señor es como que nos llama la atención, y por eso, para poner un título, como me ayuda a hablar, le puse el título de simplemente no te engañes. No te engañes, no nos engañemos. El juicio justo de Dios es según verdad y va a caer sobre todos, como hemos leído en Jeremías. Él va a juzgar según las obras. El juicio de Dios según las obras está en toda la Biblia, en muchos más lugares de lo que pensamos. El Señor nos ha librado por su sacrificio en la cruz a los que creemos en Él del infierno y del juicio último, pero el juicio según obras también nosotros lo vamos a pasar, aunque en este caso está hablando del juicio para salvación o perdición, si creemos o no. Vamos a seguir con el versículo 1, seguimos con el 1. Cuando leemos, entonces, entendiendo a quién le habla Pablo: oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Lo primero que viene a la mente en este versículo para mí, y ahí empiezo con decir que no hace falta que busquéis todos los versículos que voy a comentar, son las mismas palabras del Señor. En Mateo 7:1, ¿os acordáis? El Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y dice: tú que juzgas practicas las mismas cosas. En la lista esa anterior, de cual el apóstol Pablo está hablando, me llamó la atención también que con avaricia, envidia, homicidio, en la misma lista es interesante que aparece el chisme. Y yo dije: bueno, Señor, no es lo mismo, ¿no? Bueno, no es lo mismo, pero está ahí. O sea que a lo mejor no eres un homicida ni un adúltero, pero eres un chismoso. Y para el Señor te pone en la misma lista. O sea que tenemos que tener un poco de cuidado con estas cosas, ¿no? Y el Señor dijo también en Mateo 5:28, por ejemplo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y eso es a lo que está apuntando Pablo. Eso es a lo que está apuntando Pablo. Pablo nos está queriendo decir: no estás en esa lista tan fea, pero si estás albergando inmoralidad en tu corazón y no la estás echando fuera y la estás dejando pasar, estás albergando fantasías y no lo estás cortando, no estás arrepintiéndote de esto, tú tampoco tienes excusa. Si estás albergando lo que acabo de decir, chisme, y sigues con la mismo de no cambiar, de siempre estar chismorreando, no sé cómo se dice el verbo, pues también no tienes excusa delante de Dios. Si estás dejando el odio, la falta de perdón en tu corazón y lo estás dejando que se prolongue sin arreglarlo delante de Dios, tampoco tienes excusa. Y te tienes que revisar a ti mismo, nos tenemos que preguntar si en verdad hemos entendido que estamos en la misma lista y que vamos a ser condenados, y que lo que leímos antes, la ira de Dios está sobre los que practican tales cosas, va a caer sobre nosotros. En otras palabras, hermanos, no hemos entendido
el Evangelio si permitimos que eso esté en nuestro corazón. No hace falta que lo estés practicando, no hace falta que te estés acostando con otra mujer que no sea tu mujer, no hace falta eso. Si está en tu corazón, no lo rechazas, lo estás albergando ahí, no cortas con eso, estás en graves problemas delante de Dios, porque te tienes que arrepentir y te tienes que preguntar si realmente soy del Señor, si realmente estoy en el Señor o no. Por eso decía yo al principio que yo espero que ninguno estemos en esa situación, pero la palabra del Señor nos lo dice para que nosotros seamos conscientes y seamos responsables de nosotros mismos. Él nos va a pedir cuentas, va a haber un juicio según verdad. Ahí está el versículo 2, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Ya hemos dejado claro que practicar no es solamente hacerlo de hecho, sino de la manera que acabo de mencionar en nuestros corazones. Y el versículo 3 dice: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? Pablo usa ahí una pregunta, como hacen los que saben enseñar, una pregunta que por lo que estamos hablando y el tema que él está llevando hasta ese momento, tiene una sola respuesta. Si le está siguiendo, la respuesta es que es imposible escapar del juicio de Dios. Por eso no lo responde, lo deja en el aire. ¿Y piensas esto, oh hombre, que tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? Evidentemente la respuesta es no. Vamos a leer el Señor Jesucristo lo que dice con respecto a esto en Mateo 7. Bueno, como dije antes, si queréis lo buscáis, o si no, lo voy leyendo yo. Mateo 7, 21 al 23. Perdón, creo que me estoy equivocando. Lucas 6, perdón. Me he adelantado. Lucas 6. Versículo 37 al 39. Bueno. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Les dijo también una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? El Señor opina esto y Pablo nos dice lo que estamos viendo, porque tenemos una tendencia natural de condenar al hermano, y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí, que no tenemos que condenar para no ser condenados, como el Señor Jesús lo ha hecho. Hay una falsa moralidad que dice que como yo no hago tal cosa, entonces soy mejor que el otro. Cuando el Señor juzgue según nuestras obras, es cierto, la palabra de Dios enseña que no todos van a tener el mismo castigo. Va a haber castigo según tus obras, y lo mismo a los creyentes, va a haber recompensa según nuestras obras. Pero la realidad es que lo que está hablando aquí tiene que ver con la salvación. Entonces, lo que está diciendo Pablo es: cuando tú te crees que por ser más moral que otra persona te vas a justificar delante de Dios, ahí es donde está el problema. Ese es el problema. Como yo no hago tal cosa o no dejo de hacer tal cosa, soy mejor que mi hermano, porque yo voy a la iglesia todos los domingos y mi hermano no viene todos los domingos, entonces yo soy mejor. O porque yo hago tal cosa o no hago tal cosa, soy mejor. Y eso es lo que es una falsa moralidad. Alguien dijo como que
cuando tú no tienes nada en una cifra y le agregas un montón de ceros, por más que le agregues todos los ceros que quieras, pues al final no tienes nada, porque cero es cero, por más que tengas 1000 cifras, es tu número. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, pensamos que tenemos muchas cosas agregando ceros, agregando ceros y agregando ceros, y delante de Dios no tenemos nada, porque Dios mira el corazón y no lo de la apariencia. Versículo, vamos a ir, estamos en el 3. Ahora sí vamos a leer Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Ahí está, los engañados que pensaban que iban a ir con el Señor y sin embargo no terminan yendo con el Señor. Y lo más sorprendente de todo es que el Señor dice, jamás os conocí. No que te conocí y en un momento te dejé de conocer porque empezaste a hacer las cosas mal. Es que jamás te conocí. Dice también la parábola de las vírgenes cuando se quedaron fuera, ¿os acordáis? Que se quedaron sin aceite y después cuando el Señor vino dijo, ábrenos Señor, ábrenos, ábrenos. Y el Señor que le respondió les dijo, en verdad os digo que no os conozco. No os conozco, nunca fuiste mío, nunca fuiste mío. Porque, ¿cómo? Si eché hasta un demonio fuera en tu nombre. ¿Cómo? Si hice todo esto que acabamos de leer. Hicimos muchos milagros, inclusive obras de poder. Sin embargo, no eran del Señor, no los conocía. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos personas que nosotros, por fuera, las vemos haciendo exactamente lo mismo. Lo que mencioné antes, venimos a la iglesia, cantamos, damos el diezmo, hacemos lo otro, damos la ofrenda. Parece que está todo igual, sin embargo, no es todo igual. Al último día se revelarán cosas que no sabemos. La cuestión es que no es hacer para obtener. No es que yo hago algo para que Dios me vea bien. Yo no hago algo para ganarme que Dios me acepte. Yo no hago algo para que Dios me considere mejor que a mi hermano. No es eso. No hago algo para ser aceptado, ni para obtener, ni para ganar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo eso, en Isaías, es como un trapo de inmundicia delante de Dios. El problema es que no entendemos lo grave del pecado. El problema es que no entendemos lo gravísimo del pecado en nuestras vidas. Si Dios haría justicia, de seguro iríamos todos al infierno. Y de seguro sería justo. Porque el justo juicio de Dios es según verdad. Es que Dios ha querido salvar por misericordia, nada más que por misericordia. Si no, ninguno podríamos ir delante y a la presencia del Señor para siempre. Ese es el problema, que creemos que por hacer cosas, que por estar mejor posicionados que otros en nuestro propio juicio, eso gana puntos. No gana puntos. Lo que tenemos que hacer también, que por eso trae la confusión en este pasaje a lo mejor, es lo mismo que hacía el otro, pero lo hacemos como un fruto de lo que estamos hablando estos días. Lo hacemos como un fruto de nuestra relación con Dios. Lo que hacemos de bueno es porque estamos agradecidos al Señor. Lo que hacemos de bueno es porque alabamos y adoramos al Señor no solo cantando, sino porque hemos comprendido de la ira del Señor que nos hemos librado, que era justa y lo merecíamos, y por eso
con alegría, aunque a veces no estés contento, con alegría en tu corazón, sirves al Señor y te esfuerzas y eres valiente y como Pablo te esfuerzas en la gracia del Señor. Entonces, por fuera es lo mismo, pero por dentro no. Por dentro no es lo mismo. Por dentro nos podemos llevar un gran chasco si no entendemos esto. Por eso, como habíamos visto en el capítulo 1, dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio, que es lo que nos salva porque es poder de Dios, la justicia de Dios, repito, no tu justicia, no lo que tú crees que es tu justicia, no lo que tú te imaginas, sino la justicia de Dios. Él es el que dice la justicia. Y según Él, como vamos, si Dios quiere, ver en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que el Señor nos está diciendo, escápate, no te engañes, escápate de este pensamiento, escápate de esta manera de pensar, busca arrepentimiento y fe delante del Señor, porque tu justicia no te va a alcanzar, no te va a alcanzar. Y dice el versículo 4, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. No tengas en poco las riquezas de su bondad. Dice Efesios 1:7 que por las riquezas de su gracia tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que no tengamos en poco esta bondad, tolerancia y paciencia, que en tolerancia literal he buscado lo que significa ahí literalmente y es como es aguante. Dice que es como que Dios está aguantando, está esperando. Si Dios no te mandó al infierno todavía y no arreglaste tus cosas con el Señor, es porque Dios está teniendo tolerancia, paciencia, misericordia, te está esperando que te vuelvas a Él. ¿Os acordáis la parábola de la higuera que no daba fruto? Y dije, bueno, lo que hay que hacer es cuando no da fruto por 1, 2, 3 años, pues lo que hay que hacer es meterle el hacha y tirarla al fuego, porque está perjudicando la tierra, no da fruto. ¿Y qué dijeron? Vamos a dejarla, Señor, un año más. Vamos a abonarla, a ver si el año que viene da fruto y no hay que tirarla al fuego. Y es lo mismo, si el Señor te permite estar en una iglesia, escuchar la palabra de Dios, estar experimentando como también la palabra en otros sitios dice en Hebreos, estás experimentando el obrar, los poderes del Señor en tu vida, pero no está esa transformación de arrepentimiento y fe genuina en la justicia de Dios a través de la obra de Jesucristo, tienes que entender esto, estás siendo abonado, pero tienes que llegar a arrepentirte y a creer en la obra de la cruz, en la obra del Señor. No hay otra justicia, es el Señor recibiendo la ira de Dios que te tocaba a ti y a mí en la cruz y la fe puesta en Él, esa imputación doble, por un lado, del castigo sobre Él y su justicia sobre mí, lo que realmente nos salva y nos libra de esta ira terrible que está sobre todos los hombres. Así que, hermanos, yo cuando analizo y pienso esto y lo medito, digo, realmente la pandemia, al comparado con esto, es un poroto. Es un poroto, es una expresión argentina. No me acuerdo cómo se dice poroto aquí. Una alubia o no me acuerdo algo. Una bolita así. Una habichuela. Porque esto sí que es una pandemia. El tema es una pandemia. Yo creo que está inclusive dentro de muchas iglesias. Muchas iglesias que enseñan prosperidad y enseñan otras cosas. Esto es una plaga. Es una plaga no comprender esto y no acercarse a Dios de esta manera. Así que escapa, no te engañes y cree en el Evangelio, arrepentimiento y fe. Seguimos, nos queda poquito ya.
el final dice, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mas, versículo 5, por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que otra vez Pablo nos dice ahí lo mismo. El problema es la dureza de corazón. Salmo 95:7 dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por causa de la terquedad. ¿Os acordáis que vimos también eso la última vez? La terquedad, un corazón que sabe lo que está bien, pero no quiere saber nada con lo que está bien. Sabe que el Señor tiene un juicio que es según la verdad, pero dice, no. Como yo no hago esto y yo soy mejor que mi vecino, pues Dios no me puede condenar a mí. Si no, Dios es injusto. Y no es así. Eso es tener un corazón no arrepentido. Y dice, estás acumulando ira para ti en el día de la ira, como hablábamos los versículos anteriores en el capítulo 1, y de la revelación del justo juicio de Dios. Estás acumulando ira. ¿Y cuál es la idea aquí? La idea aquí es la misma idea que hay en Génesis, cuando el Señor dice que se hartó, aunque lo digo con mis palabras, de la maldad de los hombres. Dios había reservado por su Espíritu, no sin pecado, pero por su Espíritu Santo, estaba manteniendo la línea de Set, no sé si recordáis, y por otro lado estaba la línea de Caín, que eran los malvados que se da una lista ahí en los primeros capítulos, que estaban completamente fuera de la voluntad de Dios. Inclusive un descendiente de Caín, que era Lamec, dijo, si Caín será vengado 7 veces, pues yo seré vengado 70 veces, y como diciendo, maté a un muchacho por esto y maté a otro. O sea, era un criminal acérrimo, se había desviado tanto que ya era el no va más. Y cuando, un tema que no vamos a entrar ahora, pero cuando dice que los hijos de Dios se empezaron a juntar, a mezclar en este sincretismo, Dios ahí dijo, bueno, esto ya no va más. Hasta la línea que yo estaba más o menos manteniendo por mi gracia se mezcla con la otra, y esto es una maldad aberrante, ya es grotesco, entonces voy a destruir al mundo. Y dice que solamente Noé, que venía de esta línea de Set, halló gracia. Pero dice que el día que el Señor ejecutó el juicio, dice que juntó las aguas arriba, las juntó ahí, y literalmente la palabra para rompieron, dice la Reina Valera, creo, pero la palabra literal la estuve buscando y es interesante, dice que reventó, el cielo reventó, estaba todo contenido y reventó sobre la humanidad. Y solamente se salvó Noé y su familia. Y esa es la misma idea. Estás acumulando ira para el día de la ira arriba de tu cabeza, como las aguas del diluvio. Y si un día Dios saca la mano y se acabó tu tiempo, es que va a reventar. Y no lo va a evitar nada. Lo único que lo va a evitar es creer en el Evangelio, es arrepentirse y creer en Jesucristo. No hay otra justicia personal, no hay ningún tipo de justicia personal que valga para ser justificado delante de Dios. Solamente su justicia por la fe imputada al que cree. Y voy a terminar con unas palabras que no son mías, con unas palabras que se predicaron hace como 300 años, más o menos, y resulta que el que las predicó, estuve buscándolo un poco la historia, tenía intención de, después de decirlas, su intención era plantear las buenas nuevas, porque él, como dijimos también al principio, para dar las buenas nuevas, primero tenemos que explicar a la gente que está en un gran problema, como este que estamos hablando, de la ira de Dios que está sobre nosotros, si no nos arrepentimos. Y este hombre empezó a dar las malas nuevas para después poder dar las buenas nuevas. Era su intención, porque él pensaba firmemente que amar a las personas era proclamar, enseñar y advertir sobre el peligro de no tener a Cristo.
Entonces empezó por las malas nuevas. Y resulta que cuando dio parte de lo que yo voy a leer ahora, la gente empezó no a solamente arrepentirse y a llorar, empezaron a gritar, empezaron a espantarse de lo que el Espíritu Santo hizo en el corazón, abriéndole los ojos y ver la condición de la persona sin Cristo. Curiosamente también leí que no era la primera vez que predicaba el sermón. El sermón lo había predicado en otra iglesia y no había surgido el mismo efecto, con lo cual quiere decir que no es cosa del predicador, ni es cosa de nada más que del Espíritu del Señor haciendo la obra en los corazones. Y dice así, este hombre dijo lo siguiente: tu iniquidad te hace pesado como el plomo, y te haría caer con gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios te soltara, te hundirías inmediatamente, cayendo velozmente en el abismo sin fondo. Y tu buena salud, el hecho de que te cuides y los medios usados para tu subsistencia, y toda tu justicia y rectitud no tendrían ninguna influencia para sostenerte e impedir que caigas al infierno, tal como una tela de araña no puede detener una roca al caer. Dios te mantiene sobre el abismo del infierno muy parecido a como uno sujeta a un insecto repugnante sobre el fuego. Es solo por eso y por ninguna otra cosa que no te fuiste al infierno anoche, que pudiste despertar en este mundo una vez más después de haber cerrado tus ojos para dormir. Y no hay ninguna otra razón sino la mano de Dios por la cual no has caído en el infierno desde que te levantaste esta mañana. Y no pudo seguir más. Esto fue Jonathan Edwards, predicando en una iglesia en el 8 de julio de 1741. Y la gente empezó a gritar y se arrepintieron, por supuesto. Pero es el Señor el que hace esto. Así que, hermanos, como dije al principio, espero que no haya sido para ninguno, pero el Señor me dijo que tenía que continuar por aquí y decir lo que dice la palabra. Así que el Señor los bendiga. Oramos. Señor, te damos muchas gracias porque tú has, Señor, dado una salvación tan grande, Señor, tan grande como el pecado fue tan grave y tan grande que no lo podemos entender. Así la solución tenía que ser igual de grande y sin poderla entender, que fue enviar a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros. No era tan sencillo de hacer morir animales y nada más, u otra persona, sino que tú mismo viniste, Señor, para revertir este drama cósmico que corrompió hasta la tierra y los animales y todo lo que hay, Señor, y sobre todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por la salvación tan grande. Gracias por la justicia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, que resucitaste al tercer día para vencer, para anular ese acta de los decretos que nos era contraria, Señor. Gracias que tenemos esperanza. Gracias por tu palabra, porque tú, como hemos cantado, cumples promesas, Señor. Gracias, Señor, que tú hiciste la promesa ahí mismo en Génesis, hiciste la promesa también a Abraham y nos haces la promesa a todos nosotros, Señor, de que íbamos a tener salvación por ese hijo de la mujer, ese segundo Adán que le pisó la cabeza al diablo, Satanás, en la cruz del Calvario, resucitando. Y tenemos esa salvación tan grande, Señor. Ayúdanos a estar conscientes y atentos y confiando en esas promesas, escudriñando la palabra, sabiendo que ahí tenemos todo, Señor, de ti. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y pedimos que nos ayudes el resto de esta semana a vivir como tú quieres que vivamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.